o cremas o algo así con alguna plantita? ¿Sí? Sí, ¿Y ese qué es parte de hicieron? nuestro A proyecto. ver, Cassandra, ¿qué hiciste tú? Nosotros íbamos a hacer una mascarilla con jitomate. Una mascarilla con jitomate. Órale. ¿Y para qué? ¿Es para ponerse guapo o para qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿Para ponerse más guapo? Sí. Pues tú no necesitas esa mascarilla. Ya estás guapa. ¿Y tú, Jenny? ¿Qué hiciste? Pues a nosotros nos tocó la planta del epazote, entonces íbamos a hacer como como unos caramelos para desparasitarse. Ah, sí. Mira, esa con unas buenas quesadillas, ya, con eso. Sí. Ándale, o con un té. Muy bien. A ver, aquí hay una que se está muriendo de risa. Que se quite el letrero por si no veo quién es. Raquel, tú te estabas muriendo de risa. ¿Y a ti qué te tocó hacer? ¿También quesadillas? ¿O qué? ¿No? Bueno, me tocó la planta de chile y estábamos pensando hacer como un tipo gas pimienta. Ay, pero... ¿Y para qué lo quieres? ¿Sí sabes qué es el gas pimienta? Para defensa, profa. Sí. ¿Y también lo quieren para eso? Eso y una buena lección de karate. Con eso. Yo recuerdo muy bien a mi hermano, ya tiene muchos años de que falleció, que mi papá en casa tenía un montón de libros, entre ellos tenía uno de Jiu-Jitsu, y mi hermano aprendió solamente 2 golpes. Pero la única vez que se peleó en la escuela, estaba en la secundaria. No, en la secundaria no fue. Fue en la primaria. Estaba creo que en sexto, quinto o sexto. Se peleó con alguien más grandote, más ponchado. Mi hermano siempre fue muy delgado. Solamente le dio un golpe y con ese le tiró todos los dientes de enfrente. Y ese me lo aprendí yo. Y me dijo, hay 2 maneras de que te suenes al que sea. Un buen golpe en la parte alta, aquí, abajo de la nariz. Ahí, justo, le tiras todos los dientes. Dice, y el otro es mucho más serio porque el otro mata. Digo, híjole, no me lo enseñes ese. Dice, pero es que es parte de que aprendas algo. Dice, ese es directo a la nuez. Lo que los hombres llaman la nuez. Aquí le epiglotis. Dice, un golpe bien dado allí, mata al que sea. ¿Ya? Entonces mi padre siempre nos decía, no pelees, nunca pelees, pero si no es ya que no puedas evitarlo, entonces gana. Y eso no es nada más a trompadas, ¿eh? Ustedes pueden poner en su lugar a una persona sin decirle, sin soltar un solo grito, ni un grito, y sin decir una sola mala palabra. Ustedes pueden poner a alguien en su lugar. A mí una vez, les voy a contar esto, y fue allí en la escuela, y fue un doctor. Yo llegué, yo soy zurda, yo llegué y empecé a firmar, y él iba atrás de mí para firmar también. Y dijo algo que a los zurdos nos molesta mucho. Ah, chueca. Yo sentí que todos los cabellos se me erizaron. Y ahorita me la pagas. No le dije nada. Volteé y le dije, hola, buenos días. Y le dije por su nombre. No se los digo a ustedes porque puede ser que lo conozcan. Entonces, aunque no lo creo, pero bueno, a lo mejor algún día lo conozco. Y me retiré. Y cuando él estaba firmando, le digo, chueco. Nada más lo vi como volteó y me dice, ay, maestra, me ha dado una patada
como nunca me la habían dado. Yo no lo pateé, maestro. Pero me dijo chueco, pero usted lo dijo primero. ¿Le grité? No. ¿Le dije una grosería? No. ¿Lo puse en su lugar? Jamás se volvió a meter conmigo. Nunca. ¿Quién ganó, jóvenes? ¿Sí ven? Entonces, por eso en la escuela nadie se mete conmigo, porque saben que si no van a ser puestos en su lugar. Pero bueno, hay de todo. Y como hay de todo, entonces vámonos a nuestra clase de bioquímica. Estábamos viendo vía de pentosas. ¿Sí o no? Saquen su vía de pentosas, por favor. Ya la deben tener ahí. Habíamos estado diciendo que la vía de pentosas tiene dos fases. Una fase oxidativa, en donde lo que se oxida es una hexosa monofosfato, que en este caso es la glucosa 6-fosfato, se oxida. ¿Por qué? Porque la glucosa 6-fosfato tiene el carbono número 1, es un carbono aldehídico, es un aldehído. Pero un aldehído se oxida al ácido y el ácido se oxida a CO2. Entonces son dos pasos de oxidación, el primero hacia el ácido y el segundo hacia la liberación del CO2. ¿Sí o no? Si son dos pasos de oxidación, entonces debe de haber dos pasos de reducción concomitante. ¿Sí o no? Muy bien. En la proveniente de la glucosa 6-fosfato, se pierde un átomo de carbono y nos da ribulosa 5-fosfato, que esa es la pentosa, y es una cetopentosa. Pero la molécula reducida que se está formando es el poder reductor, el NADP reducido, o NADPH. ¿Sí? Se le conoce como poder reductor. Ahora, eso con respecto a la fase oxidativa. Entonces, voy a compartir mi pantalla, perdón, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos ver, espérenme tantito, un momento. Para que podamos ver qué es lo que está pasando. Aquí está, vía de pentosas. Esta presentación, ya saben, la hicieron mis alumnitos, allá en la lejanía de los tiempos. Aquí está, vean. Estructuras del NADP oxidado, es el que está aquí arriba, y del NAD, que ustedes ya conocen, oxidado también. Vean, el de aquí abajo es el NAD, este. ¿Qué diferencia hay? Este grupo fosfato. El de arriba, esta molécula grande de acá arriba, es el poder reductor. Ahí está. Espérenme. Llegó alguien. Un momentito. Ahí va. Bueno. Muy bien. Esa es la diferencia entre un compuesto y otro. Ahora, la etapa oxidativa. Aquí nos dice, la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la primera de la ruta, cataliza la etapa limitante de la velocidad de la vía de las pentosas fosfato. Su actividad se ve inhibida por el poder reductor, por el NADPH, y se estimula por el glutatión oxidado. ¿Por qué se estimulara por el glutatión oxidado? Porque a este hay que reducirlo, jóvenes. Si se está estimulando la enzima
porque se forma mucho glutatión oxidado, que por cierto les dejé que buscaran la estructura química. ¿Alguien lo hizo? Sí, Sí, ¿Quién me está diciendo sí? ¿Jenny? e Isa. ¿Él? ¿Quién? Isa. Isa. Jenny. Ah, Isa. Isa. Ah. Dije, Elisa, sí, aquí creo que no hay ninguna Elisa. Bueno, entonces, ahí está el glutatión oxidado. El glutatión, para que sea útil, sobre todo a los eritrocitos, tiene que estar reducido. ¿Para qué? Para que se oxide al captar los radicales libres de oxígeno que se liberan ahí adentro del eritrocito. Eso ya lo hemos hablado. Luego dice, abajo, además, las dietas altas en carbohidratos incrementan la síntesis tanto de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, de la enzima, como de fosfogluconato deshidrogenasa. Esa es también otra enzima de vía de pentosas. Ahorita vamos a ver por qué carambas aumenta la síntesis de este tipo de enzimas. La vía, pues la primera fase de la vía, que es la fase oxidativa. Vean ustedes, ahí lo tienen en sus hojitas, cualquier nota pues la van apuntando allí. Partimos de la beta D glucosa 6-fosfato. Acuérdense que la glucosa 6-fosfato puede estar en su forma numérica alfa o beta. Ahora, acuérdense que si yo la tengo así, en esta forma como está en esta imagen, me está indicando que está en la forma de glucopiranosa. Así que probablemente ustedes las tengan allí como glucopiranosas o como el anillo de 6 miembros en forma de silla. Así que no sé cómo lo tengan ustedes, pero deben tener a este compuestito, que ustedes ya saben que tiene un grupo aldehído, que es el del carbono 1, que es este que está aquí, potencialmente libre. Y digo potencialmente libre porque esto está en forma de anillo. ¿Qué es lo que ocurre? Si este carbono 1 es un aldehído potencialmente libre, entonces su primer paso de oxidación tiene que ser hacia el ácido. Y eso es lo que ocurre aquí. Vean. La enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una oxidorreductasa. Si es una oxidorreductasa, pues la reacción es de oxidorreducción. La glucosa 6-fosfato, con su grupo aldehído en la posición 1, se oxida. ¿Qué grupo funcional es este? ¿Qué grupo? Otra vez. ¿Qué es? Chamacos. Es un carbonilo. ¿Un qué? Es que no te entiendo. Un carbonilo. Pero es un grupo seco. Estoy de acuerdo en un grupo carbonilo, pero un carbonilo no tiene un aldehído, una acetona, un ácido, un éster. ¿O no? Sí. ¿Cómo se llama el compuesto? Este compuesto que está aquí, ¿cómo se llama? 6-fosfogluconolactona. Las lactonas son ésteres internos. Quiere decir que es un éster cíclico.
¿sí? Entonces, aquí está. Vean, se ha oxidado. Aquí, en la glucosa 6-fosfato, pero en esta que está aquí cíclica, el carbono 1, sí, es un aldehído potencialmente libre, pero aquí no lo está. ¿Cómo está? Está como un alcohol. ¿Sí lo ven? Ahí está. Y se oxida al grupo carbonilo, este grupo ceto, de aquí. Pero este grupo ceto, o este grupo carbonilo, pues mejor, este grupo carbonilo forma parte de un éster interno, que está más oxidado que el original. Si está más oxidado que el original, algo se tuvo que reducir. ¿Qué se redujo? El NADP oxidado. El NADP oxidado pasa a NADP reducido en presencia de calcio o magnesio. Obviamente estos son cationes divalentes cofactores de la enzima. Y puede ser cualquiera de los dos. Entonces, tengo esta lactona. ¿Cuál será el paso que sigue para que me dé el producto final de la fase oxidativa? Pues se tiene que hidrolizar este éster interno. ¿Cómo se forma un éster? De la reacción ¿de qué con qué? De ácido carboxílico con un alcohol. Ah, sí, gracias. Si yo hidrolizo este éster interno, aquí está el agua, va a hidrolizar, con una enzima que se llama gluconolactona hidrolasa. Bueno, pues esta ya está diciéndome de qué tipo es una hidrolasa. ¿Y qué me está dando de producto si este es el éster? ¿Qué me está dando? Me está dando el ácido aquí y el alcohol acá. Sí. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el éster se rompió, se hidrolizó. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama? 6-fosfogluconato. Este deriva del ácido 6-fosfoglucónico, obviamente. Esta es la base conjugada. ¿Qué es lo que observan? Este es el carbono 1. ¿Cómo entró el carbono 1? Como un alcohol. Aquí, según esto. ¿Sí o no? Se oxidó a un éster. Y el éster se hidrolizó. ¿Y ahora qué tengo aquí? Un carboxilato. Un grupo carboxilato. Que en un segundo paso de oxidación, porque apenas va el primero, y si apenas va el primer paso de oxidación, ¿cuántas moléculas de NADP reducido o poder reductor se han generado? Pues nada más una. Pero ¿no dijimos hace rato que se generaban dos? Bueno, de estos 6 carbonos del 6-fosfogluconato, ¿cuál es el que está más oxidado? El carboxilato. El 1, el que tiene el grupo carboxilato, perfecto. ¿Cuál será el siguiente paso de oxidación? Aquí es. Ahí está. ¿Cuál será el siguiente paso? ¡Ay, malvados! Contéstenme. Es un equilibrio cetonólico. Hay un asunto.
el siguiente paso es que este carbono carboxílico se pierda como CO2. ¿Sí o no? Sí. Sí, bueno. Si lo hace, pues tiene que ser una reacción de oxidación. Y otra vez, algo se tiene que reducir. ¿Qué se va a reducir? Una segunda molécula de NADP oxidado para darme la segunda molécula de poder reductor generado en esta fase oxidativa. Recuerden que los intermediarios o los metabolitos que están entre corchetes no han sido aislados. Se supone que el mecanismo de reacción pasa por aquí. Y si ustedes observan este compuesto, se llama 3-ceto, aquí está, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 3-ceto-6, aquí en el 6 está el grupo fosfato, 3-ceto-6-fosfogluconato. Pero ¿cuál es el producto final? Aquí está todavía el oxígeno, pero cuando se pierde, el carbono carboxílico, pero cuando se pierde, ahí está, se pierde como CO2. ¿Qué me queda? Bulosa 5-fosfato. ¿Y esto qué es? ¿Es una qué? Cetosa. Cetopentosa. Es un aceto. 1, 2, 3, 4. Es una cetopentosa. Desde acá, desde el intermediario, se ve que va a ser un aceto algo, una cetopentosa. ¿Sí lo ven? Ahí está el grupo ceto. Muy bien. Ese es todo el chiste de esta fase oxidativa. Los eritrocitos, ya lo habíamos mencionado ayer, tienen muy activa la vía de pentosas porque requieren del poder reductor para neutralizar, para reoxidar al glutatión, reoxidar no, para reducir al glutatión oxidado, hay que reducirlo nuevamente para que vuelva a funcionar para el control de los radicales libres de oxígeno que se forman dentro del eritrocito. Pero no es el único. Hay otras vías metabólicas en donde el poder reductor, el NADP reducido, es muy necesario. Y esa es las síntesis reductoras. Y digo las porque hay varias biosíntesis que son reductoras, no todas son oxidantes. Son reductoras, por ejemplo, la biosíntesis de ácidos grasos, que se llama lipogénesis, es una biosíntesis reductora. Eso quiere decir que los adipocitos necesitan tener muy activa la vía de pentosas para poder llevar a cabo la síntesis de lípidos. Pero no es para lo único que se requiere el poder reductor. También se requiere para... Ay, es que ahorita se me olvidó. Yo creo que ya tengo Alzheimer. Bueno, pero cuando menos las biosíntesis... sí, ya me acordé. Para la reducción de la ribosa, hacia la 2-desoxirribosa, es decir, hacia la síntesis del azúcar del DNA. ¿Sí? Entonces, las células en rápida división, cada célula cuando se divide, requiere llevarse una copia enterita del DNA. Entonces, las células en rápida división también tienen la vía de pentosas muy activa. ¿Eso qué quiere decir? Que la espermatogénesis también
tiene la vía de pentosas muy activa. ¿Por qué? Pues porque se requiere la síntesis de DNA para que cada espermatozoide se lleve una copia enterita del DNA. ¿Sí? ¿Pequeños, más o menos? Sí, maestra. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Bueno. Ahora, la ribosa 5-fosfato. En la fase oxidativa tenemos 3 productos. Ribosa 5-fosfato, CO2 y poder reductor. La etapa no oxidativa de la vía. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Para qué sirve aquí sus funciones? Proporcionar azúcares fosfato de 5 átomos de carbono para la biosíntesis de nucleótidos. Ya lo mencionamos. Los nucleótidos que van finalmente a formar a los ácidos nucleicos, DNA y RNA, pues requieren de un azúcar, ribosa o desoxirribosa, según sea el ácido. Y también otra de las funciones de la etapa no oxidativa de la vía de pentosas es introducir a los intermediarios fosfato, hay varios intermediarios, ahorita los vamos a ver, a la glicolisis o bien a la gluconeogénesis. Cuando ustedes, ayer se los decía, la vía de pentosas nunca hay que decirle ciclo. Cuando yo me refiero a una vía metabólica y le digo ciclo, ciclo de lo que sea, ciclo de la urea, ciclo del Krebs, es que siempre en cualquier condición, en cualquier momento, la vía es cíclica, pero la vía de pentosas no. Por eso yo no le puedo decir ciclo. Por eso a mí me hace gracia encontrar algunos libros en donde dice, como título del tema, del capítulo, ciclo de las pentosas. Dije, ¿hay ciclo? ¿Ya habrán descubierto algo más? Solamente ciclo cuando se trata de la gluconeogénesis. En todos los demás casos, no es un ciclo. Entonces, vamos a ver esa etapa no oxidativa. Aquí dice, introducir a los intermediarios fosfato. Hay varios intermediarios fosfato. Ribosa 5-fosfato, gilulosa 5-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato, eritrosa 6-fosfato. Me falta uno. La cedoheptulosa 7-fosfato. Todos esos intermediarios fosfato son importantes para algunas vías. Lo vamos a revisar en cuanto toquemos ya este tema. Ahora, la etapa no oxidativa dice aquí abajo, la etapa no oxidativa de la vía de las pentosas fosfato en las células que tienen un flujo general elevado a lo largo de la misma, a lo largo de la cual misma, pues de la etapa no oxidativa de la vía de pentosas, consiste prácticamente de reacciones cerca del equilibrio. Eso quiere decir que son reversibles. ¿Vamos, chiquillos? Sí, maestra. Muy bien. Ustedes no sé cómo tengan su vía de pentosas, pero yo aquí tengo una bien bonita. Espérense. Ahí va, ahí va. Aquí está. Esta es. Ahí. Muy bien. Ustedes por ahí tienen los nombres de las enzimas, así que me van a ir diciendo los nombres de las enzimas. Aquí tengo una pequeña nota en donde dice, hay 2 enzimas muy importantes aquí en esta fase no oxidativa de la vía de pentosas. Una se llama transcetolasa
y transfiere fragmentos de 2 átomos de carbono. Y la otra se llama transaldolasa. Y esa transfiere fragmentos de 3 átomos de carbono. Obviamente las dos son transferasas. ¿Vamos bien? ¿Peques? Sí. Sí. Esas 2 enzimas tienen como grupo prostético, tienen al pirofosfato de tiamina. Pirofosfato de tiamina como grupo prostético. Les doy tiempo por si están escribiendo. ¿Ya acabaron de escribir? Ya. Muy bien. Aquí me faltaría haber puesto un coeficiente 3. Aquí, enfrente de este primer compuesto, que es la ribulosa 5-fosfato. Este compuesto que estoy señalando con mi cursor es la ribulosa 5-fosfato. ¿De dónde salió la ribulosa 5-fosfato? De la vía oxidativa. Debe de quedar bien claro que aquí la fase no oxidativa es un rearreglo de átomos de carbono. ¿De cuántos átomos de carbono? Si estoy diciendo que son 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato, ¿de cuántos átomos de carbono estamos hablando aquí? De 15. De 15. La ribulosa 5-fosfato tiene 5 átomos de carbono. Entran 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato a estos arreglos, son 15 átomos de carbono. Entonces, lo primerito que pasa es que esta ribulosa se va a isomerizar. Se isomeriza, son 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato. Una de ellas se isomeriza a este compuesto que está aquí señalando con mi cursor. Esta es la ribosa 5-fosfato. Esta de aquí. ¿Cómo se llama la enzima? ¿Qué es? Ribosa 5-fosfato cetoisomerasa. Es una isomerasa. Debe de quedar bien claro que cuando las necesidades de la célula son la replicación del DNA, todas las moléculas de ribulosa 5-fosfato, todas las 3 que entrarían aquí a esta fase no oxidativa, las 3 se isomerizarían a la ribosa. ¿Por qué? Para la síntesis de nucleótidos. La pregunta es, si toda la ribulosa se isomeriza a ribosa 5-fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos, ¿se va a llevar a cabo toda la fase no oxidativa? No. 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 ¿Por qué no? Porque se consumiría toda esta ribosa para formar los nucleótidos o desoxirribonucleótidos para la síntesis de ácidos nucleicos. Muy bien. Pero si la célula no va a andar metida en eso, pues entonces una sola molécula de ribulosa 5-fosfato se transforma en ribosa 5-fosfato. ¿Qué pasa con las otras 2? Porque pues dijimos que eran 3. ¿Qué pasa con las otras 2? ¿Cómo se llama este compuesto que está aquí? Ustedes lo deben tener en sus hojitas. ¿Cómo se llama? Celulosa 5-fosfato. Exactamente. Se llama gilulosa 5-fosfato. Ahí está. ¿Sí?
¿Y la enzima cómo se llama? Ribolosa 5-fosfato epimerasa. Ah, pero epimerasa, ¿en qué posición? En la tercera. En el tercero, ¿verdad? Entonces es una 3-epimerasa. ¿Sí o no? Bien, aquí el carbono número 3, el 1 es el rojito este, el 2 es el ceto, el 3 es este que está hacia la izquierda. ¿Hacia dónde está aquí en la ribulosa? Pues está hacia la derecha. Entonces es una 3-epimerasa la que actúa aquí. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la gilulosa 5-fosfato? 5. 5. 5. ¿Cuántas moléculas de gilulosa 5-fosfato se generan? 2. 2. Una va a seguir, una de esas 2 moléculas de gilulosa 5-fosfato va a seguir por aquí, por donde vamos a explicar. Y la otra la vamos a dejar aquí a un ladito, porque vamos a hablar de ella. ¿Sí? Entonces, 5 átomos de carbono tiene la ribosa 5-fosfato. Y también 5 átomos de carbono tiene la gilulosa 5-fosfato. 5 y 5, 10. Acuérdense que los otros 5 carbonos de la otra gilulosa 5-fosfato los dejamos aquí aparte. ¿Sí? Vamos a ver. 5 átomos de carbono a la izquierda, 5 átomos de carbono a la derecha. Viene una enzima que se llama transcetolasa. TC quiere decir transcetolasa. TA, transaldolasa. Bueno, entonces, actúa primero la transcetolasa. ¿Cuántos átomos de carbono transfiere esta enzima? 2. 2. Muy bien. ¿Y a quién están quitándole los 2 átomos de carbono? ¿A la ribosa o a la gilulosa? Esta flecha curva, ¿de qué es? Esta flecha curva quiere decir que este compuesto, ¿cómo se llama? Ribosa 5-fosfato. Me va a dar este. ¿Cuántos átomos de carbono tiene este chiquito que está aquí? 3. 3. ¿Y cómo se llama? Gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato. De 5 átomos de carbono de la ribosa, ahora ya nomás tiene 3. ¿Dónde están los otros 2? ¿Dónde están? ¿Desaparecieron en el espacio? ¿O qué? No, le tiene la pseudoheptulosa 7-fosfato. Ay, pues claro. ¿Sí? Ay, maestra, se los quedó la enzima. No, la enzima los toma y se los da a alguien más. ¿Sí? ¿A quién se los va a dar? Se los va a dar a la gilulosa. Esta tiene 5 átomos de carbono. ¿Y cuántos tiene este compuesto de acá abajo? Pues 7. ¿Cómo se llama este compuestote? Pseudoheptulosa 7-fosfato. Ahora vamos a ver cuántos átomos de carbono. Pseudoheptulosa 7-fosfato. ¿Cuántos átomos de carbono tiene este? 7. 7. ¿Y el gliceraldehído 3-fosfato? 3. 3. 3. ¿Y 7 más 3? 10. 10. ¿Y no habíamos partido de 10 átomos de carbono? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pasito que sigue. Ahora viene la otra enzima, la otra transferasa. Esta se llama transaldolasa. Aquí, TEA, transaldolasa. Y esta transfiere fragmentos de ¿cuántos átomos de carbono?
De 3. De 3. ¿A quién le puede quitar esta enzima? ¿A quién le puede quitar 3 átomos de carbono sin que desaparezca? A la acedoheptulosa 7-fosfato. Pues sí, porque esa tiene 7. Le pueden quitar fácilmente 3. ¿O no? Contéstenme. Sí. Sí. ¿Y de cuántos me quedaría el compuesto? El compuesto resultante. De 7 átomos de carbono le quito 3, ¿cuántos quedan? 4. 4. ¿Y cómo se llama este compuesto que de 4 átomos de carbono que está aquí? Eritrosa 4-fosfato. Eritrosa 4-fosfato. Pero la transaldolasa no se queda con los átomos de carbono. ¿A quién se los da? Al gliceraldehído. ¿Y en qué se convierte entonces el gliceraldehído 3-fosfato? En fructosa 6-fosfato. En fructosa 6-fosfato. Aquí, en esta diapositiva anterior, habíamos dicho que la ribosa, mediante una serie de pasos, me daba 2 moléculas de 6 átomos de carbono. 12 carbonos. Es decir, 2 moléculas de fructosa 6-fosfato. Pero en esta diapositiva de la vía, ya se formó la primera molécula de fructosa 6-fosfato. ¿Ya la ven? Aquí está. Falta otra, porque son 2. Aquí dice que son 2. Y una de gliceraldehído 3-fosfato. Vamos a ver dónde está la otra hexosa y la triosa. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien, chiquitines? Sí. Sí. Muy bien. Perdón, muy bien. Ahora, ustedes ya saben que la fructosa 6-fosfato es un intermediario de glicolisis y también es un intermediario de la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan que lo leímos hace rato? Que la vía de pentosas podía suministrar metabolitos a esas 2 vías. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Muy bien. Eso quiere decir que tienen buena memoria. Ahora, si tienen tan buena memoria, se acordarán de que aquí a un ladito habíamos dejado a otra molécula de gilulosa 5-fosfato. ¿Sí se acuerdan? Sí, maestra, sí nos acordamos. Muy bien. ¿Qué pasa con esa otra molécula de gilulosa 5-fosfato? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 5. La transcetolasa, aquí dice TC, aunque no lo pueden creer, la transcetolasa transfiere 2 átomos de carbono. A esta gilulosa, a la segunda molécula de gilulosa 5-fosfato, le va a quitar 3 átomos de carbono. Perdón, 2 átomos de carbono, porque es transcetolasa. Le quita 2 átomos de carbono. 5 menos 2, ¿cuántos da? 3. 3. ¿Y cuántos átomos de carbono tiene este muchacho que está aquí? Estoy señalando con el cursor. 3. ¿Y cómo se llama? Gliceraldehído 3-fosfato. Ah, entonces ya salió la triosa. ¿Sí? ¿Cuál triosa? Esta de aquí. Gliceraldehído 3-fosfato. Ahí está la triosa. Me falta la otra. Fructosa. Me falta una. ¿Cuántos átomos de carbono quedaron? Si a esta molécula de 5 le quitan 3, quedan 2. ¿A quién le da la transcetolasa esos 2 átomos de carbono? A la eritrosa. A la eritrosa 4-fosfato. A este, que tiene 4 átomos de carbono. 4 más 2. 6. Y me da la segunda molécula
de fructosa 6-fosfato. Esta que está aquí. ¿Le entendieron? Yo no le entendí el último paso, profesora. ¿Puede repetirlo? Pero no sé cuál es el último paso. ¿Desde dónde no entendiste? Sí entendí que la gilulosa por la transcetolasa se como que traspasaban 2 carbonos, pero ya no entendí como esos 2 carbonos hacia dónde se iban. Tengo aquí la gilulosa 5-fosfato. La transcetolasa toma 2 átomos de carbono de aquí. 5 menos 2, 3. Y me da el gliceraldehído 3-fosfato que está aquí afuera. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Los 2 átomos de carbono restantes se los tiene que dar a alguien, la enzima. ¿A quién? A la eritrosa 4-fosfato que está aquí. Ahí está. ¿Sí lo estás viendo o no? Sí, profesora. 4 más 2. 6. Y ahí está la segunda molécula de fructosa 6-fosfato. ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Sí, ya, gracias. Bueno. Debe quedar claro, peques, que para nosotros, humanos, que decimos que somos el non plus ultra, bueno, yo no lo digo, alguien lo dijo, que el non plus ultra de la evolución y que no sé qué, pero hay aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar. Entre ellos está el triptófano. Son aminoácidos esenciales, tenemos que ingerirlos vía dieta, porque nuestros organismos, nuestras células, no pueden sintetizarlo. ¿Sí? Acuérdense de la frase célebre del doctor Sergio Mesa, ¿sí? Aquella de metro feliz y le vale tris más arginina. Y ahí están los 10 aminoácidos esenciales. Entre ellos está el triptófano. Pero hay organismos que sí pueden sintetizar triptófano. Y entre ellos están prácticamente todos los vegetales. Si nosotros nos comemos un pedazo de lechuga o unos rabanitos o una ensalada de pepino con harto limón, bueno, a mí me gusta con limón, pues nos estamos echando allí varias cositas, entre ellas el triptófano. ¿De dónde o qué intermediario es importante para la síntesis de triptófano? Este que está aquí. Y este intermediario se llama eritrosa 4-fosfato. La eritrosa 4-fosfato, las células vegetales tienen muy activa la vía de pentosas. ¿Por qué? Porque llevan a cabo biosíntesis reductoras. La biosíntesis de carbohidratos a partir de CO2 y agua se llama fotosíntesis. Y la fotosíntesis es la biosíntesis reductora de carbohidratos. ¡Wow! Obviamente, las plantas tienen muy activa esta vía porque también requieren del poder reductor. Estoy diciendo que son biosíntesis reductoras. Requieren del poder reductor del NADP reducido. Pero si aparte van a sintetizar triptófano, requieren de este metabolito, del eritrosa 4-fosfato. Obviamente la síntesis de triptófano es una de las más complejas que hay.
¿Por qué? Porque pasa por son varios pasos de biosíntesis, y ustedes ya se acuerdan cómo es el anillo de la cadena lateral del triptófano. Es un anillo indol. Eso es muy complejo de andarlo sintetizando. Si nosotros en el laboratorio decimos, a ver, yo agarro, por ejemplo, a Tenoch, por ahí ha de estar Tenoch, y le decimos, a ver, doctor Tenoch, porque chamaco va a llegar hasta el doctorado. Pero como todavía va a ser candidato a doctor, entonces todavía lo podemos mandar. Y le decimos, a ver, candidato a doctor Tenoch, venga usted para acá. Y ahí va Tenoch. Y le decimos que queremos que sintetice, claro, por favor, que sintetice triptófano. Y Tenoch se cuadra así como soldado, y dice, sí, cómo no, y se va. Y se va tronándose los dedos porque pues no es nada fácil. Y todavía si le decimos, ay, quiero que me lo sintetices a partir de CO2 y agua y energía solar. Uy, entonces sí, hasta dedos le van a faltar, hasta les va a tronar los dedos a usted también. Eso lo hacen las plantas, pero a Tenoch le va a tomar un montón de tiempo sintetizar triptófano en el laboratorio. Es una síntesis muy compleja. Si no, pregúntenles a sus maestros de química orgánica. Y es una síntesis muy compleja. Lleva mucho tiempo. Las enzimas, uno dice, ay, pero estas enzimas de la síntesis del triptófano, bola de enzimas lentas, pues no, que son rápidas. Pues sí, pues la triptófano sintasa sintetiza 2 moléculas de triptófano por segundo. O sea, lenta. ¿Qué le pasa? Si, por ejemplo, la catalasa se avienta 40 millones de moléculas de sustrato transformadas en producto por segundo. Pues sí, pero el sustrato de la catalasa es agua oxigenada. Y el sustrato de la ATP, de la triptófano sintasa, es un ácido, se me olvidó ahorita el nombre del ácido. Bueno, es un ácido, medio complejo por ahí. Para dar triptófano. ¿Por qué? Porque tiene que sintetizar el anillo, nomás por eso. Pero si le decimos al candidato a doctor en ciencias, Tenoch, que nos lo sintetice, se va a tardar, si le va bien, se va a tardar como unos 3 meses de trabajo diario y de trabajo negrero, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así que tendrá que llevar su torta para no morirse de hambre. ¿Sí ven? Ahora, esa es parte de la importancia de algunos intermediarios de las vías metabólicas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Chiquitines? A mí me quedó duda en la vía. Adelante. En la parte donde la ribosa 5-fosfato y la gilulosa 5-fosfato forman la sedoptulosa. ¿La sedoptulosa? Sí. Bueno, ¿quién está hablando? ¿Mijangos? Sí. Mira, tú eres Francisco. La ribulosa son 3 moléculas las que entran aquí. Así que ahí en tu hojita ponle que son 3 moléculas las que entran. Sí. Una se transforma en ribosa, 5-fosfato, y 2 en gilulosa 5-fosfato. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, hasta ahí vamos bien. Sí. La transcetolasa es una transferasa. Transfiere fragmentos de ¿cuántos átomos de carbono? De 2. De 2. ¿A quién le va a quitar los átomos de carbono? ¿A la ribosa o a la gilulosa? ¿A la gilulosa? A la gilulosa. ¿Sí? A la gilulosa. Si le quita 2 átomos de carbono a esta. Ay, no es cierto.
Mentira, mentira, mentira. Se los quita la ribosa. A esta es a la que se las quita. ¿Sí? A este. Si le quita 2 átomos de carbono a la ribosa, el intermediario, el siguiente metabolito, ¿de cuántos átomos de carbono te queda? Este tiene 5. Le quitan 2, ¿cuántos quedan? Mijangos. Uy, ya se desmayó el chamaco. 3. Bueno, Ah, aquí está. 3 átomos de carbono. Esto es gliceraldehído 3 fosfato. Pero esos 2 átomos de carbono que la transcetolasa le quitó a la ribosa, ¿a quién se los da? a la gilulosa. A la gilulosa 5-fosfato. Y 5 más 2, 7. ¿y cuántos átomos de carbono tiene la ceductulosa 7-fosfato? 7. ¿Ya? Sí. ¿Y lo demás sí entendiste? Sí, lo demás sí. Bueno, muy bien. Si ya quedó claro, entonces qué bien. ¿Hay alguna otra pregunta, Peques? ¿Chiquitines feos? Bueno, No, profesor. chiquitines nada más. Ni están tan feos. Muy bien. Entonces, Peques, se nos va a acabar la llamada. Vamos a colgar, por favor, y ahorita les pongo el nuevo enlace.
¿sí? Pero no puedes hacer una hoja de balance energético como ATP para obtener número de moléculas de ATP si tú me estás diciendo que es una oxidación incompleta hasta monóxido de carbono. ¿Sí me entendiste? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Ya quedó Gracias. contestado o no? Gracias. Sí. Muy bien. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta o comentario, peques? Ya ven, no me comía esa. Y eso que hoy todavía no desayuno. Es que ya tengo hambrecita. Muy bien. Entonces dicen que no tienen dudas. ¿En este grupo hay un Samuel? Sí. ¿Sí? ¿Y dónde está? ¿Quién es Samuel? Porque aquí decía, Samuel se ha unido. Bueno, pues espero que no sea un pirata. Vamos a... es que a ustedes los conozco más por apellido. Déjenme ir a compartir pantalla. Tomar la última parte. Déjenme quitar esto. Venga. ¿Dudas con respecto a la fase no oxidativa, jóvenes? ¿De la vía de pentosas? No, profesora. ¿No? Esta imagen, junto con las otras dos, esta y esta otra, ahí las tienen ya compartidas en la plataforma. Déjenme ver. Entonces. Ay. Todo esto ya. Lo que pasa es que ustedes han de traer la vía de pentosas así como esto. O así. Y yo les busqué la mejor forma para que le entiendan. Esto ya lo hablamos. Resumen. Aquí hay algo importante. Vamos a ver qué es lo que hay importante aquí. Dice, resumen. Eso ya. Aquí abajo dice, sin embargo, la ruta de las pentosas fosfato no es fundamentalmente una ruta de generación de energía. Peques, que se forme fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato no obliga a la célula a que necesariamente esos intermediarios entren a glicolisis. Si la célula está consumiendo la eritrosa 4-fosfato para la síntesis de triptófano, obviamente no se va a formar la fructosa 6-fosfato. ¿Sí se dan cuenta cómo esta es una vía metabólica tan interesante de la que sí podemos decir que funciona según las necesidades de la célula? Porque luego dicen, ¿por qué dice eso, maestra? ¿Por qué siempre dice que vía de pentosas depende de las necesidades de la célula? Pues ya lo hemos visto. Cuando las células se van a reproducir, requieren la síntesis de ácidos nucleicos. Y entonces, la ribosa 5-fosfato se isomeriza a la ribosa 5-fosfato y esa se va a la síntesis de ácidos nucleicos, cuando esa es la prioridad de la célula. Cuando no, cuando lo que requiere la célula es la formación de poder reductor, entonces sí, los intermediarios glicolíticos, o bueno, los intermediarios, digámosle,
la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, los dos no nada más entran a glicolisis, sino a gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa. Y entonces es cuando la vía se convierte en un ciclo. ¿Por qué? Porque se va a formar glucosa, y acuérdense que la fase oxidativa de vía de pentosas parte de allí, de la glucosa 6-fosfato. ¿Sí lo ven? Ven cómo nada más en determinadas condiciones esta vía es un ciclo, solo en determinadas condiciones, no siempre. Por eso dice ahí en la segunda parte del párrafo, el destino real de los azúcares fosfato, ¿de cuáles? De la eritrosa 4-fosfato, de la fructosa 4-fosfato y del gliceraldehído 4-fosfato. Depende de las necesidades metabólicas de la célula en la cual se está desarrollando la ruta. ¿Vamos bien? ¿Jóvenes? Sí, Sí, profesora. Muy bien. Ahí está la reacción equilibrada. Ahí, aquí está. 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, más 6 moléculas de NADP oxidado, más 3 moléculas de agua, me dan 2 moléculas de la hexosa, la fructosa 6-fosfato, una de la triosa, un gliceraldehído 3-fosfato, 6 del poder reductor, su protoncito, y 3 de CO2. Esta es la reacción global de la que ya habíamos hablado antes. Ahí se las dejo por si le estaban copiando, bueno, pues terminan de copiarlo. Los reordenamientos, esto ya lo vimos. Ahí está todo esto. Esta es la que me interesa. Ahí está. Trastornos genéticos humanos que afectan a las enzimas de la vía de las pentosas fosfato. Fíjense. Aquí dice, vamos a leerlo juntos. La ruta de las pentosas fosfato es muy activa en la generación del poder reductor, del NADP reducido, en los eritrocitos de los vertebrados. Esta actividad se puso de manifiesto al estudiar el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es la primera enzima de la fase oxidativa. Esta es la primera enzima de ahí. Es una oxidorreductasa. El déficit de esta enzima es un trastorno genético humano bastante frecuente. En condiciones normales, los peróxidos, si estamos hablando de eritrocitos, jóvenes, porque ahí nos dice en los eritrocitos de vertebrados, si estamos hablando de eritrocitos, acuérdense que esos con esta hemoglobina que tienen de la que están rellenos, están transportando oxígeno molecular y CO2, pero el oxígeno molecular genera los radicales libres que pueden peroxidar a los lípidos de la membrana y entonces agujeran la membrana. Las membranas son una maravilla. Una membrana que sufre, por ejemplo, el efecto de un radical libre y que le hace un agujero, el radical libre que le hace un agujero a la membrana tiene la capacidad de regenerarse. Pero si le disparan un montón de balazos a la pobrecita membrana, va a estallar. ¿Por qué? Porque su capacidad de regeneración es sobrepasada. Y entonces, ¡puf!, estalla la célula y pues ya se murió la célula. Y si es un eritrocito, y eso sucede mucho en muchos eritrocitos, viene el resultado de una anemia. Entonces, el déficit de esta enzima se observa como
casos de anemia. ¿Saben qué es la anemia? Sí, ¿Qué es? es déficit de hierro en la médula ósea. O en sangre. O en sangre. ¿Sí? Estoy de acuerdo. ¿Por qué es un déficit de hierro en sangre? Porque acuérdense que el grupo hemo de la hemoglobina tiene un átomo de fierro acomplejado que está oscilando entre ferroso y férrico. ¿Sí? Entonces, se rompe el eritrocito, se empieza a degradar la hemoglobina pasando por las bilirrubinas y biliverdinas y todo eso. Y el hierro pues se pierde. De hecho, hay mujeres que su ciclo menstrual sangran mucho. Entonces, una forma de mejorar, porque la concentración de hierro en sangre baja, o sea, del hierro en los eritrocitos, en la hemoglobina normal ahí que está dentro de los eritrocitos, disminuye. Y entonces las mujeres luego se sienten así, como lo que vulgarmente se dice, desguanzadas, así como que cansadas. Dicen, pues si no he hecho nada, ¿por qué estoy tan cansada? Pero si están en su ciclo, pues puede ser eso. Entonces se sugiere que consuman vísceras, como el hígado. Ya sé que a muchos no les gusta el hígado. Ay, por cierto, Jenny, ya me comí los hígados, estaban bien buenos. A mí sí me gustan. Entonces, el hígado, el corazón, así a la mexicana, o frititos así, a mí me gustan. Se recomiendan para esas mujeres que sus ciclos menstruales sangran mucho. ¿Por qué? Porque el hígado y el corazón, pero sobre todo el hígado, tiene mucho hierro. Entonces, es mejor comerse un pedazo, unos hígados a la mexicana o encebollados que aventarse un montón de pastillas de sulfato de fierro, que es netamente sintético. Entonces, pues es una idea para si les sirve. Entonces, dice, trastorno genético humano. Dice luego, en condiciones normales, los peróxidos se inactivan a través de la reducción por el glutatión. Pero el glutatión tiene que estar reducido. Si no, no puede combatir a esos peróxidos. El glutatión, se los dejé de tarea por ahí, es un tripéptido de gamma-glutamil-cisteinil-glicina. Pero hay un asunto, también les dejé, es que creo que no está la estructura, no. Les dejé que pusieran la estructura química de este compuesto. Creo que lo tengo yo, pero lo que pasa es que, ¿dónde está? Para que no vaya yo a decir una burrada. ¡Ay! Aquí está. Glutatión. Oh, qué caray. No dice. Bueno, pero lo estoy viendo. A ver, ustedes ya saben que un enlace peptídico se forma por la reacción entre el alfa-carboxilo del aminoácido 1 con el alfa-amino del aminoácido 2. Si alguien hizo la tarea, se habrá dado cuenta de que el enlace peptídico del glutatión entre el ácido glutámico y la cisteína no es un enlace peptídico normal. ¿Por qué? Porque el enlace se está formando entre el carbono carboxílico de la cadena lateral del ácido glutámico
con el alfa-amino de la cisteína. Esa es la diferencia que hay. ¿Sí? ¿Peques? Hola, contéstenme. Sí, profesora. Sí, maestra. Entonces, si no hicieron esa tarea, háganla, por favor, para que vean que, pues luego no todos los enlaces peptídicos se forman de la misma manera. Este es distinto. Obviamente, está la formación de ese enlace peptídico distinto, está catalizado por una enzima. Eso quiere decir que la estructura química del glutatión está determinada genéticamente en el DNA. Bueno, luego dice, el glutatión es abundante en la mayoría de las células, sobre todo en las que llevan a cabo biosíntesis reductoras. Y debido a su grupo tiol libre, ¿de qué aminoácido? ¿Qué aminoácido es el que tiene el grupo tiol libre? De esos tres, gamma, glutamil, cisteínil, glicina. ¿Cuál es el que tiene el grupo tiol libre? La cisteína. La cisteína. ¿A qué le llamo grupo tiol libre? A que sea SH, que está reducido. Cuando yo hablo del glutatión oxidado, es que reacciona un grupo sulfidrilo con otro en condiciones oxidantes. Por eso puede neutralizar los peróxidos. Y entonces, el glutatión oxidado tiene un enlace disulfuro que está uniendo dos moléculas de glutatión. Todo eso se los dejé de tarea. Ay, chamaco. Bueno, ya está. Explicado. Otro trastorno genético relacionado con la vía de pentosas es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. No me pregunten cómo se escribe. Ahí está, en la diapositiva. Aquí, miren. Wernicke-Korsakoff. Este es un trastorno mental y se asocia con pérdida de la memoria y parálisis parcial, y se produce cuando los individuos afectados tienen un déficit moderado o avanzado de tiamina. Los síntomas se manifiestan con frecuencia en los alcohólicos. A Dios gracias, en mi familia no hay alcohólicos. Nunca vi. Entonces, bueno, pues yo los tengo que ver en las películas o en la calle tirados, pobrecitos, o pues mis amigos tampoco son borrachos, ¿cómo la ven? Entonces, pues, pero mis primos sí son borrachos, esos sí son bien borrachotes. Qué mala onda, ¿verdad? Y cuando yo me refiero a mi familia, es mi padre, mi madre y mi hermano. Todos los demás son mis familiares. Pues, entre mis familiares sí hay borrachos y de los buenos. Entonces, bueno, pues luego cometen sus estropicios y resulta que no se acuerdan. Vean que dice, este trastorno mental se asocia con pérdida de la memoria. El borrachote luego patea hasta a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus papás, patea todo el que se le pone enfrente, y al otro día, ahí están todos molonqueados, y, ay, ¿qué les pasó? Pues tú los pateaste. Uy, pues no me acuerdo. Pues ahí está. Puede haber también parálisis parcial. Y luego dice, se producen individuos afectados por un déficit moderado de tiamina. ¿Y qué tiene que ver la tiamina aquí? Pues que yo les dije que es el grupo prostético de la transcetolasa y de la transaldolasa, de las dos. Por eso. Entonces, dice, ¿por qué los síntomas se manifiestan con frecuencia en alcohólicos? Hay alcohólicos
alcohólicos, hay gente muy pobre que pues es alcohólica. Ahí sí todos sus familiares, hasta el perro ha sido borracho. Entonces, uno puede preguntarse por qué tan frecuente en alcohólicos, sobre todo en alcohólicos ya que están alcohólicos perdidos. Ya AA y todo eso ya no les sirve de nada. Entonces, ¿por qué? Porque una persona alcohólica, de esas personas que desgraciadamente se emborrachan y son que viven en la calle, pues la gente luego les da dinero, porque ellos piden dinero. Una vez dije, me voy a comprar una torta, y me fui a una tortería muy famosa por aquí, donde venden unas mega tortotas. Yo me compro una de esas y me dura 2 días. Entonces dije, me voy a comprar una. Ahí voy. Y siempre hay una filota. Ese día no había tanta gente, nomás había como 4 antes que yo. Y vi cuando una persona de estos alcohólicos que andan todos sucios, y la ropa rota, sin bañarse, nada de eso. Hay un bote de basura para que la gente tire ahí lo que ya no se comió, lo que se les cayó, el papel de la torta, y ahí lo tienen. Y pasó esta persona, se detuvo frente al bote de la basura y empezó a hurgar allí. Ay, me acuerdo de eso y me da dolor. Tenía hambre. Y todos lo estábamos viendo, los que estábamos formados esperando la torta, que nos atendieran, lo estábamos viendo. Y dije, bueno, vamos a contarle. Está bien. Pues lo único que les voy a decir es que comió y bebió. Yo no compré la torta, nomás le di la mitad. Es que coda, ¿verdad? Pero otro sí le compró una torta entera. Yo dije, si a mí me dura 2 días, pues él que se coma la mitad en lo que me atienden otra vez. Y otro le compró un refresco. Ahí está. Uy, casi nos quería besar las manos. Obviamente no nos dejamos. Yo no me dejé. No porque haya estado sucio, no, sino porque nadie debe humillarse de tal manera de besarle la mano a otro. Nunca, nunca. Las manos no se besan solamente como muestra de amor, no de agradecimiento. El agradecimiento puede ser de otra manera. Entonces, hay todo por los borrachos. Hay personas que les dan dinero a estas pues, personas menos afortunadas que nosotros. Y luego van y se lo gastan en comprarse una botella de alcohol, pero de alcohol desde para las curaciones. Ustedes saben que hay 2 tipos de alcohol de los que venden en las farmacias. El de tapón rojo, que es edible, que es bebible. Mi mamá preparaba rompope con ese alcohol, pero tenía que ser de ese, del de tapón rojo. El de tapón azul es un alcohol desnaturalizado con muchas cosas, desde metanol hasta otras cosas ahí, benceno y no sé qué otras cosas les ponen, justamente para impedir que se lo beban. Por eso se llama alcohol desnaturalizado. Ese es solamente para curaciones. Entonces, estas personas alcohólicas, en vez de que con el dinero que luego la gente les da, se compren una torta, un sándwich o unos pingüinos ya de perdida, se compran el alcohol. Y entonces, al no tener un aporte vía dieta de la tiamina, ¿vean cómo está relacionado allí? Al no tener un aporte de tiamina, que es una vitamina del complejo B, pues las enzimas de la vía de pentosas no funcionan como deben ser. ¿Ok? ¿Más o menos? Chiquillos. Hola. Sí, profesora.
¿Ahí están? Sí, maestra. Ah, pensé que ya se habían desmayado. Sí, aquí estamos. Yo dije, ya se fueron por su copa, se les antojó. No, ya sé que no. Luego dice, el fundamento es una alteración de la transcetolasa, también de la transaldolasa, también de la otra, que reduce su afinidad por el pirofosfato de tiamina, en caso de que haya tiamina, en unas 10 veces. Eso es muy serio. Metabolismo. Bueno, esto ya es otra. Metabolismo del eritrocito. Ahí están unos eritrocitos. Ay, qué bonitos son. Glutatión. Ya, se acabó. ¿Dudas, chiquitines? Estimados químicos farmacéuticos industriales. No, maestra. No, profesora. Bueno. Estírense. A ver, prendan sus camaritas, por favor, jóvenes. Necesito sacar una foto. Que ya ven que nos piden fotos. Para ver si de veras trabajamos. Porque por si fuera poco, la DES nos está mandando a los profesores que llevemos, ¿cómo se llama eso? Un formato de planeación didáctica, como si no tuviéramos nada que hacer. Uy, y yo creo que si me pusiera a reescribir la Biblia toda enterita, sería como la mitad de lo que tengo que escribir para la planeación didáctica. Uy, nada más de verlo, nada más de acordarme me da pereza, pero bueno. Estírense. Ay, así como si fueran gatos. Estírense. Estírate, Miranda, por favor. Tenoch, no te veo. Eduardo Sánchez, tampoco te veo. Guerra Cos. Guerra Correa. Marco. Estírense, estírense, estírense. Ahora, la colita bien hasta atrás en la silla. Ahora sí. Una flexión hacia un lado, una flexión hacia el otro. No las hagan tan rápido porque luego se marean. Hagan unas 5. Vamos, tú, Emanuel, nada más le haces tú con la cabeza. No, todo. Dóblate ahí por donde ustedes tienen la cintura. Yo, por donde se supone que la tengo. Que ya ven que estoy bien rellenita. Yo estoy como el mamut de la era del hielo, que dice, yo no estoy gordo, estoy pachoncito. Entonces, yo no estoy gorda, yo estoy pachoncita. Muy bien. Almidón animal se llama glucógeno. Ustedes ya saben mucho del glucógeno. No me voy a andar deteniendo en eso. ¿Sí? Ay, Jenny, esa risa no me gustó. Dije, ya saben mucho, y se empezó a reír. No sé si porque de veras sabe mucho, si porque hay alguien ahí que le está haciendo reír, o porque ya se le olvidó todo. No sé. El glucógeno es un polisacárido de reserva, pero de reserva, la pregunta es, ¿anhidra o hidratada? Porque siempre me dicen, el glucógeno es un polisacárido de reserva en el hígado y los músculos de los animales. Sí, mucho gusto, pero esa reserva de energía, ¿es hidratada o es anhidra? Vamos. ¿Se podrá hidratar o no? Ya se les olvidó. Malvados chamacos. ¿Cómo son? ¿Y ese gallo? ¿O no ha de haber sonado el gallo?
Ay, Torres Contreras, ¿qué pasó con el señor Gallo? ¿No te está soplando hoy? Ah, malvado gallo, ya te lo comiste en mole. Entonces, vamos a ver. Eso pasa por andar comiéndose al compañero de clase en arroz o en mole. No sé cómo te lo hayas comido, en un cacahuatado. No sé, pobre gallo. Bueno, vamos a ver. Esta no, hasta ya la acabamos. Glucógeno. Chamacos, ustedes ya se les olvidó hasta cómo se llaman. Eso no se vale. Al glucógeno se le dice también almidón animal. Es un polímero de glucosa. Se encuentra almacenado en paquetes citoplásmicos, ya saben, por su tamañote, porque el glucógeno es una molécula muy grandota. Pues, ¿dónde se almacena en la célula? Ay, maestra, pues en el hígado, sí, pero en las células, los hepatocitos, ¿en qué parte? ¿Dónde se almacena el hígado? En los hepatocitos, ¿dónde? ¿En qué compartimiento del hepatocito? ¿En dónde? Aquí dice. ¿En dónde? Citoplásmicos. En el citoplasma. Y uno puede preguntarse, ¿por qué? Pues porque es una molécula así bien grandotota. Aquí tenemos esta micrografía. Ay, tengo hipo. Esta micrografía. ¿Ven todo este chorro de puntitos? Este chorro de puntitos, un montón de puntitos. ¿Sí los ven o no? Sí. Pues esos son gránulos de glucógeno. La pregunta que les hice es, ¿el glucógeno es una reserva de energía? Sí, pero ¿es anhidra o hidratada? Uy, los del gas. ¿Me peques? ¿Ustedes qué creen? ¿No? ¿No creen nada? Újule. ¿Les tengo que decir? Yo creo que es anhidra. Pues entonces, ¿anhidra? No. Anhidros, los lípidos, esos son de reserva energética anhidra. ¿Y el glucógeno? Hidratado. Hidratada. Pues claro que sí, peques, guapos. Yo los quiero mucho, pero luego me hacen rabiar. ¿Y por qué puede ser que sea hidratada la reserva de energía? ¿No será por esto? ¿Qué estoy señalando? Fuentes de hidrógeno. Ah, estoy señalando los grupos hidroxilo. Y esos grupos hidroxilo no podrán formar puentes de hidrógeno con el agua. Sí. Sí. Entonces díganme, ¿el glucógeno es una reserva energética? Sí. ¿Anhidra o hidratada? Hidratada. Ah, ¿ya ven cómo sí saben? Malévolos estos. Bueno. Déjenme ver. Esto ya lo saben. Hay dos vías metabólicas que se relacionan con el glucógeno. La síntesis, que se llama glucógenogénesis, o también en algunos libros, peques, en algunos libros, y yo misma a veces, le llamo glucogénesis. ¿Sí? Pero para evitar problemas, le vamos a decir glucógenogénesis, así como está escrito aquí. Glucógenogénesis, la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Y la degradación, que es glucógenolisis, ¿sí? Donde tengo la molécula grandota de glucógeno que se va a degradar a glucosa. A ver, vamos a ver si se acuerdan. Yo creo que sí, pero vamos a ver. Ustedes hicieron una práctica de glucógeno en el laboratorio de forma presencial. Y allí
el maestro Weman y el maestro Silvestre les han de haber pedido que se pusieran a salivar. Y les dieron, no sé si un vasito, un tubo, pero algo les dieron para que juntaran ahí su salivita. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? Dicen, oye, maestra, y me dio rete harto asco. Pues, bueno, hay de todo. Entonces, ustedes tomaron una muestra que contenía una solución de glucógeno y la hidrolizaron con diferentes concentraciones de ácido clorhídrico, 1, 2 y 4 normal. Le hicieron prueba de Fehling para ver si de veras se había hidrolizado aquello. Dieron que sí, porque les dio un precipitado rojo. Y hicieron hidrólisis enzimática usando su salivita. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Muy bien. ¿Y qué obtuvieron? Bueno, ya no quiero tantos, les voy a ayudar. Obtuvieron la prueba de Fehling positiva después de hidrolizar. ¿Qué quiere decir que me dé una prueba de Fehling positiva? ¿Qué identifica Fehling? Azúcares reductores. La presencia de azúcares reductores. Cuando ustedes trabajaron con con ácido clorhídrico 1, 2 y 4 normal, les dio cantidades diferentes de precipitado rojo. El glucógeno se hidrolizó en las condiciones de media hora en agua hirviendo y con ácido a diferentes concentraciones. Si la concentración del ácido era baja, les dio poquito precipitado. Si la concentración del ácido era muy alta, digamos el 4 normal, pues les dio un precipitado mayor, les dio más precipitado. Pero el asunto es, cuando ustedes trabajaron con su salivita, también les dio Fehling positivo. Pero hay un asunto. El glucógeno es un polisacárido lineal o ramificado. Ramificado. Es ramificado. En donde ustedes tienen, déjenlo hago chiquito, ahí así, en donde ustedes tienen enlaces alfa 1,4 en la parte lineal del polisacárido y enlaces alfa 1,6 en las ramificaciones. Aquí están. Todos estos enlaces de aquí abajo que estoy señalando con mi cursor son alfa 1,4, excepto este, que es alfa 1,6. La pregunta que les voy a hacer es, ¿la saliva humana puede degradar ambos tipos de enlaces, alfa 1,4 y alfa 1,6? ¿Peques? Malvados. Bueno, les voy a decir, la respuesta es no. No podemos, nuestra salivita nada más puede degradar los enlaces alfa 1,4. O sea, todos estos de aquí y todos estos de acá. Este no. Ahí están, ¿peques? Sí. Si yo quisiera romper los enlaces alfa 1,6 en mi experimento en el laboratorio de bioquímica general, ¿qué tendría que hacer?
porque mi amilasa salival no puede romper los enlaces alfa 1,6. ¿Qué tendría que hacer si quiero romperlos también? Enzimáticamente. ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? Hola. ¿No sería bueno poner una enzima específica? Sí. Ah, pues sí. Pues claro que sí. Tendría que poner una enzima que rompiera los enlaces alfa 1,6. ¿La pusieron? ¿En su experimento la pusieron? Ya se les olvidó. No, no la pusieron. No la pusieron. Ustedes solamente pusieron la enzima de su salivita. Y ya. Peques. Entonces, cuando nos comemos una torta de una guajolota, una torta con un tamal verde y uno rojo, y encima le ponemos cajeta y yo luego he visto unas tortas que se hacen medias raras allí en ciencias biológicas. No sé, se hacen unas tortas muy, muy extrañas. Entonces, ahí se echan de todo. Pero si me como una guajolota normal con un tamal verde allá adentro y mi atolito, pues me estoy comiendo un montón de almidón. ¿Cómo dijimos que se le llama también al glucógeno? Almidón animal. ¿Cuál es la diferencia entre el almidón vegetal y el almidón, bueno, y el glucógeno? ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? Hola, ¿ya se desmayaron? Aquí estamos. ¿No me escuchó? Ah, ay, chamacos. Bueno, el grado de ramificación es muy importante y es una de las diferencias principales entre el almidón vegetal y el glucógeno. ¿Cuál de los dos polisacáridos está más ramificado? El glucógeno. El glucógeno nosotros lo podemos sintetizar y almacenarlo solo después de haber comido. ¿Sí? Cuando nos aventamos nuestra tortota de tamal o nos comemos una milanesa con papas o una torta de huevo o lo que sea. ¿Sí? Y que nos lo empujamos para que no se nos atore, nos lo empujamos con medio litro de jugo de naranja. Pero de naranja de la que recién exprimimos. ¿Sí? Pues ahí va un montón de glucosa, un montón de carbohidratos. Llegan todo ese montón de carbohidratos, se absorben por las microvellosidades del intestino delgado, todo aquello va a dar a la sangre, nos sentimos llenos, nos da sueñito, y nuestra pancita se siente calientita. Bueno, entonces así como que la sobremesa pues sirve para eso, para que hagamos bien la digestión y estemos tranquilitos. Y después, ¿qué pasa con toda esa glucosa que ahí anda flotando en la sangre? Cuando es captada esa glucosa por el músculo esquelético, pues toma lo que puede y lo polimeriza. Dice, al fin ahorita me aprovecho de que hay un montón de glucosa y polimerizo para tener glucógeno almacenado. Eso es lo que dice el músculo esquelético. ¿Y qué es lo que dice el hígado? Ah, pues voy a almacenar un montón de glucógeno, voy a polimerizar toda esta glucosa que está aquí.
Sintetizo mi glucógeno porque este zorrillo se va a ir a desayunar hasta que acabe la clase de bioquímica. ¿Sí? Y eso acaba a las 9. Y luego a las 9:01 ya tiene la clase de físico-química. Es 1 minuto para que se coma la torta. Entonces, la función del glucógeno hepático y del glucógeno muscular es diferente. Ustedes van a decir, oiga, pero se degradan igual y van a dar glucosa. Sí, pero el glucógeno muscular lo utiliza el músculo solo para su uso. Es bien egoísta el músculo. Sintetiza su glucógeno y es de él. Y no se lo presta a nadie. Y los demás que le hagan como puedan. El hígado no. El hígado dice, a ver, yo tengo una reserva muy grandota de glucógeno. Y bueno, pues este zorrillo no se está desayunando, entonces voy a mantener estable la glicemia para que no se me desmaye. Y esté atento a la clase de la maestra Zacutal. Si a ustedes les tomamos una muestra de sangre y están normales y son sanos, ustedes deben de tener un nivel de glucosa en sangre entre 80 y 90, entre 70 y 90 miligramos por decilitro. Más o menos, para que sean normales. Una persona prediabética está entre 100 y 120. Y un diabético está entre 130 para arriba. Ya francamente diabético, pues está como por arriba de 150, 180. Ya es una persona francamente diabética. Pero ustedes están sin desayunar, les tomamos una muestra de sangre y su nivel de glucosa en sangre está como en 80 miligramos, más o menos. Pero, ¿por qué si desde anoche no han tomado nada y ahorita ni un trago de agua se han bebido? ¿Por qué? Porque el hígado está degradando el glucógeno que almacenó. Por eso. Y ustedes ya saben que por peso del órgano, uno puede decir, ¿quién tiene más glucógeno? ¿El músculo o el hígado? Por peso del órgano, ¿quién tiene más glucógeno? ¿Qué es? Chamacos, ahí están. ¿Ya se me desmayaron o qué? Uy, déjenme ir a ver. Pesado, que a comparación del hígado. Ah, malvados, aquí están. Yo pensé que no estaban. ¿Eh? ¿Dónde tenemos más glucógeno? Ya para que nos vayamos. ¿En dónde? ¿En hígado o en músculo? En hígado. En el hígado. ¿Están seguros? ¿Cuánto pesa su hígado? No, yo digo que el músculo porque es más pesado. Su hígado, pues no sé cuánto pesa un hígado humano, pero pues yo le calculo unos 2,5 kilos. Pues a lo mejor pesa más o a lo mejor pesa menos. 2,5 kilos. ¿Y cuánto de músculo tienen en el cuerpo? 2,5 kilos. No, mucho. Ay, tienen como 20 kilos, ¿no? Más o menos, por delgados que estén. Y si hacen pesas, pues tienen más. Entonces, ¿en qué tejido tenemos más glucógeno? En el músculo. En total, en músculo esquelético. ¿Ven? Chamacos horribles. Muy bien, entonces, les voy a pedir que por favor, mañana que nos toca la integración, ¿verdad? Sí. El viernes, por favor, tráiganse sus vías de metabolismo de glucógeno. Si no, ya de perdida, lean las diapositivas, sí, por favor. Ahí está, en caso de que no lo encuentren por ahí. Pero tráiganse, hay figuritas, vean las de las diapositivas que les
paso siempre, y búsquense unas de sus libros para que puedan hacer anotaciones ahí. El viernes debemos de acabar, ¿sí? Así que nos vamos a ir bien rápido con el glucógeno, porque el martes es el examen. ¿Queda claro? Sí, maestra. El examen es todo metabolismo. Así que estudia. Muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Desayúnense. Hagan harto glucógeno para que aguanten. Que tengan ustedes muy buen día y nos vemos mañana en el laboratorio, jóvenes. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Laura.